Atención, mentes que buscan la verdad sin reverencias. Hoy en Apocalipsis Rojo, nos atrevemos a desentrañar una de las afirmaciones más controvertidas de Baruch Spinoza sobre uno de los textos más venerados. Los salmos son invención humana, sin voz divina. Prepárense para cuestionar la inspiración sagrada y ver el libro de los salmos. Bajo una luz radicalmente filosófica, este contenido se presenta con fines puramente educativos y de exploración filosófica y teológica crítica. Nuestro objetivo es analizar las desafiantes implicaciones del pensamiento de Spinoza sobre la inspiración divina, la autoridad bíblica y la naturaleza de la revelación. Buscamos estimular la reflexión crítica, no promover acciones dañinas o faltas de ética. Aborden este tema con una mente abierta y respetuosa. Los salmos son poemas, oraciones y cantos que han consolado, inspirado y guiado a millones de personas a lo largo de los siglos. Para creyentes son la palabra de Dios hecha poesía, una expresión directa del alma humana hacia lo divino, y de lo divino hacia el alma. Son un pilar de fe, devoción y esperanza. Pero ¿qué sucede si la lógica implacable de Spinoza nos revela que esta voz divina es una construcción? ¿Y si los salmos no son el eco de Dios, sino el eco profundo de la experiencia humana, de sus miedos, sus anhelos y su interpretación de lo divino, sin intervención sobrenatural, si están listos para desmantelar nociones reconfortantes sobre la comunicación divina y explorar una perspectiva que, aunque pueda parecer herética al principio, ofrece una coherencia filosófica brutal? Les insto a quedarse hasta el final de este video. La comprensión de por qué, para Spinoza, los salmos carecen de voz divina requiere atención total a cada detalle. Así que, les hago un llamado directo. No se desconecten hasta el último segundo. La riqueza y la provocación del pensamiento de Baruch Spinoza se construyen argumento tras argumento. Si se pierde en una parte, la profundidad de esta confrontación con la verdad religiosa se perderá y su entendimiento quedará incompleto y quizás malinterpretado. Sabemos que la afirmación de que los salmos son invención humana, sin voz divina, es una provocación extrema. Sin embargo, en la filosofía de Spinoza, no es un ataque gratuito, sino una conclusión necesaria de su riguroso análisis textual y metafísico. Él no buscaba ofender, sino liberar la mente de la superstición y la ignorancia. Este viaje intelectual no busca destruir la fe sin ofrecer nada a cambio. Por el contrario, lleva la razón a sus últimas consecuencias. Spinoza, con su rigor implacable, nos obliga a examinar las bases de nuestras creencias y a buscar una comprensión más profunda de la realidad, liberada de mitos y falsas revelaciones. Prepárense para una inmersión en un sistema de pensamiento que revolucionó la filosofía y que sigue siendo una fuente de controversia. La afirmación, los salmos son invención humana sin voz divina, cuando se analiza desde Spinoza, tiene implicaciones profundas para nuestra concepción de la inspiración, la moralidad y la propia naturaleza de la existencia. Cuando Spinoza afirma que los salmos son invención humana, sin voz divina, no está negando su belleza o su valor cultural, sino su origen sobrenatural y su autoridad, como mensaje literal de Dios. Su argumento se basa en varios pilares de su filosofía. Primero, Dios como la naturaleza, Deus sive natura, impersonal e inmutable. Para Spinoza, Dios es la única sustancia infinita, el orden necesario de todo lo que existe. Un Dios así no tiene voz, no comunica mensajes verbales ni dicta poemas. Atribuirle una voz es antropomorfizarlo, proyectar cualidades humanas en lo divino, una forma de ignorancia. Segundo, la Biblia como colección de escritos humanos, no dictado divino. Spinoza fue un pionero en la crítica bíblica. Argumentó que los salmos, como el resto de la escritura, fueron compuestos por autores humanos con sus propias emociones, talentos poéticos y contextos históricos. Reflejan la experiencia religiosa humana, no una inspiración directa del divino. Tercero, la imaginación y la emoción como fuente de la poesía religiosa. Los salmistas para Spinoza eran hombres con una profunda imaginación y capacidad para la expresión poética. Sus versos surgían de sus experiencias personales de alegría,
dolor, gratitud o súplica, no eran dictados por Dios, sino expresiones humanas de sentimientos piadosos y devotos. Cuarto, el propósito de los salmos es la piedad y la obediencia, no el conocimiento racional. La función de los salmos y de gran parte de la Biblia, según Spinoza, no es comunicar verdades filosóficas o científicas, sino fomentar la piedad, la obediencia y la justicia. Utilizan un lenguaje figurado y narrativo para mover las emociones de las personas hacia una conducta moral. Quinto, la verdadera revelación es la razón, no el texto. Para Spinoza, la única forma de conocer a Dios y la verdad es a través de la luz natural de la razón. La verdadera inspiración no viene de una voz externa, sino de la capacidad humana para comprender las leyes inmutables del universo. Los salmos, por ser humanos, no añaden a este conocimiento racional. Sexto, la variedad y contradicciones en los salmos revelan su origen humano. La diversidad de tonos, estilos e incluso algunas aparentes contradicciones dentro del libro de los salmos. Para Spinoza, son pruebas de su autoría humana múltiple y no de una única voz divina. Si fuera la voz de Dios, sería coherente y perfecta. Séptimo, la liberación de la superstición y el temor a un Dios personal. Al ver los salmos como expresión humana y no divina, Spinoza libera al individuo del temor a un Dios, que se irrita o se complace con cantos específicos, y de la creencia en que la salvación depende de interpretar oraciones literales. Esto permite una piedad basada en la comprensión intelectual de la naturaleza. Octavo, esta crítica es constructiva para la autonomía intelectual y la verdadera piedad. Al reconocer el origen humano de los salmos, se valora su arte y su capacidad para inspirar, pero sin someterse a ellos como mandatos absolutos. La verdadera virtud se encuentra en la libertad de pensamiento y la vida guiada por la razón. Conclusión final. Ahí lo tienen. Mentes que se atreven a la verdad sin dogmas. Hemos desvelado la radical y para muchos, desoladora conclusión de Baruch Spinoza. Los salmos son invención humana sin voz divina. Esta afirmación no busca desvalorizar su belleza poética, sino redefinir radicalmente su origen y su estatus como revelación divina. Para Spinoza, la idea de que los salmos son la voz de Dios es una proyección antropomórfica. La verdadera divinidad es la naturaleza en su totalidad, un sistema de leyes necesarias e inmutables. Los salmos, por tanto, no son dictados divinos, sino obras maestras de la expresión humana, creadas con propósitos de piedad y consuelo, reflejo de la imaginación y las emociones de sus autores. Esta perspectiva nos empuja a una lectura crítica y racional de la religión. Si los salmos son invención humana, entonces su autoridad no reside en una fuente sobrenatural, sino en su capacidad para conmover y guiar la moralidad. Es una invitación a la autonomía de la razón. Frente a la superstición y la interpretación literal, el legado de Baruch Spinoza sigue siendo un desafío existencial y ético. Su valentía al aplicar el método crítico a la Biblia y al concepto de Dios lo convierte en un pensador atemporal, cuya obra sigue iluminando y provocando el debate sobre la verdadera naturaleza de la inspiración, la libertad humana y la validez de los textos sagrados. Si este análisis sobre por qué los salmos son invención humana, según Spinoza, les ha provocado nuevas preguntas y les ha hecho reflexionar sobre sus propias convicciones, entonces el objetivo de este video se ha cumplido. La filosofía en su esencia nos empuja a pensar más allá de nuestras zonas de confort. Si este contenido les resultó revelador y les abrió nuevas perspectivas, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir desentrañando las ideas de los grandes pensadores. Denle me gusta a este video si les generó nuevas inquietudes o confirmaciones. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse nuestras próximas inmersiones en las preguntas más profundas de la filosofía y la crítica religiosa. Dejen un comentario abajo. ¿Cómo resuena en ustedes la idea de que los salmos son invención humana? Desde la perspectiva de Spinoza, ¿es una verdad liberadora o una provocación inaceptable? Nos encantaría leer sus pensamientos.